Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. Uno recuerda siempre con mucho agrado sus tiempos de seminarista y las innumerables anécdotas vividas, muchas de ellas muy divertidas, incluidas aquellas cuyo contexto era el de la oración comunitaria. La verdad es que todas las mañanas, bien temprano, uno estaba muchas veces no demasiado despabilado todavía, por el sueño que aún uno sentía en esos primeros momentos del día en la capilla. Y así le pasó a uno de los seminaristas, hoy buenísimo sacerdote, a la hora de dirigir la invocación inicial que da comienzo a la liturgia de las horas del día. En vez de proclamar el «Señor, ábreme los labios», al pobre en esos momentos le salió decir «Señor, ábreme los ojos», provocando una buena carcajada en todos. Creo que ese día fue ese el curioso modo que tuvo el Señor de despertarnos bien a todos. Buenísimos días, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos al Yucat, el programa que lleva el nombre de nuestro querido Catecismo Juvenil que nos encargamos de abrir cada semana a esta hora de la mañana. ¿También a lo mejor algo dormidos todavía, como aquel seminarista? Bueno, hemos comenzado con esta anécdota porque los puntos del Yucat que toca ver hoy nos hablan de la santificación del tiempo a través de la liturgia. Concretamente nos tocará hablar del domingo, como Pascua semanal, y de la liturgia de las horas, como oración coral y continua de toda la Iglesia, que le permite estar siempre en todo momento alabando a su Dios y Señor. Es un tema precioso este de comprender bien cómo la liturgia nos permite estar continuamente glorificando a Dios. Pero antes comenzamos con nuestra oración inicial que nos permite conectar ya con el corazón con Dios nuestro Padre. Padre Santo, fuente de toda santidad, a través de tu Hijo, sacerdote eterno, y de tu Iglesia, tu pueblo santo, recibes todo el honor y la gloria. Es un honor que te tributamos como la muestra más sincera y viva de nuestro amor hacia ti, que en esa misma alabanza que te dirigimos, tú nos estás a nosotros santificando y colmando de vida divina. Te pedimos que hoy que vamos a reflexionar juntos, gracias al Yucat, sobre la santificación del tiempo, nos concedas tener de aquí en adelante una oración litúrgica de más calidad, conscientes de la grandeza del momento en que abrimos el breviario, laicos, sacerdotes y consagrados, que comprendamos todos que con esta oración de las horas, junto con la celebración gozosa de cada domingo, estamos introduciendo nuestro tiempo en tu eternidad y sirviendo al mundo de la mejor de las maneras, manteniendo siempre abierto ese canal de gracias que tú, Padre de infinita misericordia, derramas sobre el mundo. Que María, Madre Inmaculada, nos ayude y guíe. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Abrimos pues nuestro Yucat como cada semana y las preguntas que nos aparecen hoy son las del 187 a la 189. Pero antes vamos a hacer nosotros nuestra ya habitual pregunta al oyente, para que la podáis ir contestando en el transcurso de esta hora de programa. La de hoy, puesto que vamos a hablar de la liturgia de las horas, es la siguiente. En laudes se recita el cántico evangélico del Benedictus. En las vísperas, el del Magnificat. ¿Cómo se llama o cómo empieza el breve cántico evangélico que se recita en las completas? Repito la pregunta. En laudes se recita el cántico evangélico del Benedictus. En las vísperas, el del Magnificat. ¿Cómo se llama o cómo empieza el breve cántico evangélico que se recita en las completas? Bien, pues podéis ir enviándonos vuestras respuestas al WhatsApp del programa, que es el 668-594-383.
Repito, 668-594-383. Podéis enviar, como sabéis, también algún audio explicando vuestra respuesta, pero por favor, que no pase de 30 segundos. Y ahora sí, vamos ya a nuestro primer punto de hoy, el 187 que escuchamos a continuación y que nos habla de el Día del Señor, del domingo. ¿Cuál es la importancia del domingo? El domingo es el centro del tiempo cristiano, porque en el domingo celebramos la resurrección de Cristo y cada domingo es una fiesta de Pascua en pequeño. Aunque todos los días son del Señor, puesto que suyo es el tiempo y la eternidad, hay un día de la semana que le llamamos justo así, el Día del Señor, y es el domingo. Domingo significa Día del Señor, literalmente, puesto que viene de la palabra latina dominus, que significa Señor. Así lo expresan idiomas como el español, domingo, el italiano, domenica, y el francés, dimanche. Todas ellas con esa raíz latina dominus, por lo tanto, literalmente la palabra domingo como el Día del Señor. Otras lenguas se refieren a este día como el Día del Sol, el inglés, por ejemplo, Sunday, o el alemán, Sonntag, o literalmente traducido como Día del Descanso, por ejemplo en polaco, Niedziela. Bueno, todos ellos también son válidos para el cristiano porque Cristo es el verdadero sol que viene a iluminarnos y también es nuestro descanso. Así San Jerónimo decía, el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia cuyos rayos traen la salvación. Hasta aquí esta bella cita de San Jerónimo. El domingo ha sido descrito por este número del Youcat como el centro del tiempo cristiano. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Un domingo concreto fue y es ese centro del tiempo, el domingo de la resurrección del Señor, ya que ésta se produjo el primer día de la semana, es decir, al día siguiente del Sabbat o sábado, que es el día central del calendario judío. Ese domingo de Pascua se convirtió en el centro absoluto de la historia y lo celebramos anualmente, de modo que es también el centro del año litúrgico, la Pascua. Pero ahí no queda todo, sino que ese centro pascual se celebra también en el ciclo semanal, cada domingo, que el Youcat ha denominado Pascua en pequeño o Pascua semanal. Luego, la razón principal y primera por la que el domingo es el día más importante de la semana para un cristiano es porque es el día en que Jesucristo resucitó. Y eso lo celebramos por todo lo alto. La resurrección es el punto de contacto entre el tiempo y la eternidad. Y también esto conecta con el significado de descanso, de cesar la actividad en el tiempo del resto de la semana, que nos recuerda la obra de la creación en 7 días. Al séptimo día, Dios descansó, leemos en el Génesis. Este séptimo día en el judaísmo es el Sabbat o sábado, un día sagrado para nuestros hermanos judíos. Pero para los cristianos, este día de descanso, de gozo, de victoria, ha sido desplazado al domingo, porque el motivo de todo esto, descanso, gozo y victoria, es la resurrección del Señor. En los relatos evangélicos de la resurrección, al día de la Pascua se le denomina, como ya hemos dicho, el primer día de la semana. Pero ya la tradición patrística más antigua denominó al domingo como el octavo día, es decir, un día como más allá del ciclo de los 7 días que supuso la semana de la creación, como una nueva creación, vaya, porque la resurrección es eso, una obra completamente nueva, mayor que la obra de la creación. Así, celebrando el domingo, nos sentimos criaturas nuevas, renovadas por la gracia de Cristo, revestidas de su resurrección.
Es el día de tomar más conciencia de que somos hijos de Dios en Cristo, llamados también a resucitar un día como Él y entrar en la eternidad. La celebración litúrgica del domingo nos introduce ya en esa eternidad. Es un día de descanso para nosotros. Dios lo ha establecido así, descansar de nuestro trabajo, descansar en Él, dedicándole el día a Él. Por eso el cristiano no entiende el descanso dominical como un no hacer nada, sino descansar del esfuerzo que produce el trabajo diario para dedicarnos más a Dios y al prójimo, a la familia, a los necesitados. Un tiempo productivo, del descanso dominical, un tiempo para convertirlo en alabanza a Dios y en caridad con el prójimo. Además, es que este descanso es necesario para el ritmo normal de la persona. Dios hace muy bien las cosas, y al revelarnos la Biblia que Dios creó el mundo en 7 días, no trata tanto de ajustar literalmente la obra de Dios a ese tiempo de lunes a domingo, sino más bien mostrarnos la necesidad que tenemos nosotros del trabajo durante 6 días, pero también igualmente la necesidad del descanso semanal ofrecido a Dios. Sabemos bien que este descanso dominical dedicado a Dios se corresponde con el tercer mandamiento del Decálogo, que nos manda santificar las fiestas. Esto es dedicar el tiempo del domingo a Dios, hacer del tiempo un tiempo santo, santificar. No porque el resto del tiempo no lo santifiquemos, claro que estamos llamados a santificarlo a través del trabajo y el esfuerzo, sino en el sentido de una consagración de nuestro tiempo a Dios. Darle el tiempo a Dios. Eso que tanto nos cuesta, ¿no? Nuestro tiempo, que lo queremos solo para nosotros. Cuánto nos engañamos los cristianos cuando, influenciados por este mundo de ansias y prisas, queremos aprovechar el domingo para gastar el tiempo en nosotros mismos, con la excusa de no poder hacerlo el resto de la semana, organizando bien nuestro deporte, nuestro relax, nuestros viajes. Bien, que haya ese tipo de descanso, por supuesto, pero siempre que esto no robe el tiempo debido a Dios cada domingo, comenzando por la Santa Misa dominical y siguiendo por la convivencia familiar o la visita a los necesitados, el tiempo dedicado a la caridad. Qué lástima que muchos cristianos dicen que no tienen tiempo de ir a misa porque tienen el domingo lleno de actividades, visitas, viajes, trabajo en casa, etc. Resulta que están viviendo el domingo no como el día del Señor, sino como el día mío y nada más que mío. Sin embargo, vivido como Dios quiere que lo vivamos, el domingo se convertirá para nosotros en una experiencia única, trascendente, que nos hará reconocer mucho más a Dios en nuestra vida, o lo que es lo mismo, una vida muy bendecida por Dios. El domingo será así un anticipo del cielo, porque en realidad el cielo es como un domingo sin fin. Cambiamos de tercio, no tanto por el significado taurino de esta expresión, sino porque ya hemos cubierto justo un tercio de nuestro programa, que consta hoy de 3 preguntas. Vamos con la segunda, el segundo punto del YOUCAT de hoy, el 188, que nos introduce en el conocimiento de lo que es la liturgia de las horas en la Iglesia. Lo escuchamos. ¿Qué es la liturgia de las horas? La liturgia de las horas es la oración general y pública de la Iglesia. Textos bíblicos introducen al orante cada vez más profundamente en el misterio de la vida de Jesucristo. De este modo, en todo el mundo, en cada hora del día, se da al Dios Trino espacio para transformar paso a paso al orante y al mundo. No solo los presbíteros y los monjes rezan la liturgia de las horas. Muchos cristianos, para quienes la fe es importante, unen su voz a la invocación de miles y miles, que se eleva a Dios desde todos los lugares del mundo. Puede habernos quedado la idea de haber identificado liturgia y sacramentos, de modo que siempre que se hable de liturgia, uno inmediatamente piense en las celebraciones sacramentales. Pero eso no es así. Existe también la llamada liturgia de las horas, que es la que el YOUCAT nos acaba de definir en este punto
diciéndonos que es la oración general y pública de la Iglesia, es decir, una oración que toda la Iglesia sostiene, que no es simplemente una oración privada, individual, aunque uno la rezara solo o sola. De lo que se trata en la liturgia de las horas es que hay una oración establecida ya por la Iglesia desde tiempo inmemorial, en la que a través de los salmos y otros textos bíblicos fijados para cada día y cada celebración, se crea una auténtica red de oración. Mejor aún, digámoslo así, se forma un coro universal que se une al coro de los ángeles y santos para alabar y bendecir a Dios. Y mediante esta alabanza a la Trinidad, el orante se va introduciendo en el misterio de la vida misma de Jesucristo. El rezo de la liturgia de las horas se puede decir que es como ir hablando el mismo lenguaje de Dios. Quien quiere aprender un idioma, cuanto más practique, mejor, ¿no? Pues estar hasta 7 veces al día, que son todos los momentos de la liturgia de las horas, alabando, recitando salmos, cánticos y rezando con otros textos bíblicos, supondrá ir alcanzando un contacto muy asiduo y familiar con el Señor. Es el mismo Jesús, además, que rezó con los salmos y con los demás textos del Antiguo Testamento, el que reza ahora con nosotros a través de la liturgia de las horas, y nosotros con él. San Agustín lo expresaba de esta manera tan clara: reconozcamos en Jesús nuestras propias voces y reconozcamos también su voz entre nosotros. Los 7 momentos de la liturgia de las horas son, primero, el oficio de lecturas, que no tiene una hora fija para rezarlo, aunque tradicionalmente se ha hecho antes del amanecer. Segundo, las laudes, que son la oración propia de la mañana para alabar a Dios, que eso es lo que significa laudes, ya desde el comienzo de la jornada. Luego vienen las horas intermedias, tercia para rezar en torno a las 9 de la mañana, sexta para hacerlo hacia mediodía y nona que se reza alrededor de las 3 de la tarde. Estas horas intermedias se rezan sobre todo en los monasterios y conventos. La oración litúrgica de la tarde es conocida con el nombre de vísperas, que tienen como finalidad ir recogiendo el fin del trabajo diario para ofrecerlo a Dios. Se rezan normalmente a partir de las 6 de la tarde. Y finalmente están las completas u oraciones de la noche, que como su nombre indica, sirven para completar el día de alabanza al Señor antes de ir al descanso nocturno. Las horas mayores de la liturgia de las horas son el oficio de lectura, las laudes y las vísperas. Y las horas menores, las horas intermedias, que son más cortas. Todo fiel puede rezar la liturgia de las horas, sobre todo las horas mayores de laudes, vísperas, y hacer también el final del día con las completas. Es sin duda un potentísimo catalizador de la vida espiritual, ayuda a crecer muchísimo en el trato familiar e íntimo con Dios. Los salmos, parte esencial de la liturgia de las horas, ponen en los labios y en el corazón del orante las palabras más agradables a Dios, porque es la misma palabra de Dios la que usamos cuando rezamos, permitiendo a la persona expresar sus sentimientos de la manera más honda que se puede hacer. En los monasterios y conventos, como hemos dicho, sobre todo en los de clausura, rezan tanto las horas mayores como las horas intermedias. Los sacerdotes y los diáconos hacen la promesa en su ordenación de rezar diariamente el oficio de lecturas, laudes, vísperas, completas y al menos una de las horas intermedias. Lo tienen como obligatorio, porque la Iglesia quiere sostener por medio de sus fieles esta oración oficial, general y pública, como la ha definido el Catecismo. El Yucat, volviendo al significado más profundo de la liturgia de las horas, ha añadido que ésta consiste en dar espacio al Dios uno y trino para transformar al orante y al mundo entero. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Darle la posibilidad a Dios de transformarnos y de transformar en su amor y en su paz el mundo entero. Esto se logra a través del rezo de la liturgia de las horas. Todo fiel que ha probado en algún retiro, convivencia o ejercicios espirituales
a rezar laudes, vísperas o completas, normalmente experimenta una intensidad espiritual muy grande. Es como que el alma, encuentra las palabras que buscaba a la hora de hablar con Dios, como si el corazón dijera, bien, por fin he encontrado cómo expresar esta alegría espiritual que tengo, o esta inquietud, también este miedo que se confía en Dios. El orante también puede expresar de un modo precioso la esperanza, por ejemplo, en tiempo de Adviento. Va alternando entre la alabanza, la acción de gracias, la petición. En fin, que la liturgia de las horas es un tesoro increíble que la Iglesia tiene y que pone a nuestra disposición. Si no lo has descubierto, prueba cuanto antes a hacerlo. Si eres laico, en medio de tus ocupaciones y trabajos, encontrarás en este rezo litúrgico un auténtico momentazo con Dios y con tu familia, si lo rezas en familia, o con tu esposo o esposa. Formidable alimento espiritual, puesto que va santificando toda la jornada del creyente. Y por último, subrayemos también el carácter de oración continua, como una fuente que no cesa de manar agua, que tiene la liturgia de las horas. Podemos decir que siempre se está rezando en alguna parte del mundo la liturgia de las horas, por la diferencia horaria, claro. En todo el mundo se rezan los mismos salmos, los que el calendario litúrgico elaborado por la Iglesia establece. Distintos idiomas, pero una sola voz, la voz coral de toda la Iglesia. Teniendo en cuenta, como decíamos, esas diferencias horarias en todo el mundo, siempre se está rezando en algún sitio la liturgia de las horas. Es una fuente de alabanza continua a Dios y de santificación también continua de la Iglesia y de bien difundido a todos los rincones del mundo, también los que no creen en Dios o están alejados de Él. La oración de unos, unidos a Cristo cabeza de la Iglesia y Redentor universal, llega a todos. Bien, pues vamos a escuchar ahora una canción, es el momento de detenernos en nuestra explicación, y como hemos hablado que la liturgia de las horas es como un coro dirigido a Dios, pues vamos a escuchar esta canción que a todos os sonará de aquella banda sonora de la película Los chicos del coro. ¿Os acordáis? Ese internado de niños pues muy rebeldes en los que un profesor de música consigue que vayan aprendiendo el orden, la disciplina, la unidad también entre ellos, la belleza a través de la música. No, pues la liturgia de las horas es eso, un unir así a toda la Iglesia formando un solo coro. Por eso creo que es oportuno escuchar ahora esta canción, que es preciosa por otro lado, y que nos muestra a estos niños del coro cantando a una sola voz. Vie
Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Antes de entrar a comentar el último de los puntos del Yucat que tenemos preparado hoy, vamos a recordar que estamos dando comienzo a la campaña de Adviento en Radio María. Una campaña que nos recuerda una vez más la tremenda labor evangelizadora que hace nuestra emisora y que nuestra fuerza para ello, aparte de la gracia de Dios que nos viene por María, por supuesto, es la colaboración de todos vosotros, queridos oyentes. Colaboración que se hace efectiva ayudando como voluntario en alguno de los grupos ya existentes por toda España, difundiendo Radio María en nuestros ambientes y amigos y también, como no, colaborando económicamente con el sostenimiento de nuestra radio. Escuchamos ahora al director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada, que nos introduce en esta campaña de Adviento 2025. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que un año más Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. También ahora recordamos la pregunta que os estamos dirigiendo hoy, queridos oyentes de Yucat, y que es la siguiente. En Laudes se recita el cántico evangélico del Benedictus, en las vísperas el Magnificat. ¿Cómo se llama o cómo empieza el breve cántico evangélico que se recita en las completas? Repito, en Laudes se recita el cántico evangélico del Benedictus, en las vísperas el del Magnificat. ¿Cómo se llama o cómo empieza el breve cántico evangélico que se recita en las completas? Recordad el número de WhatsApp del programa, al cual nos están llegando ya muchas respuestas, es el 668-594383, repito, 668-594383. Y ahora vamos con el último punto que entra hoy en nuestro programa del Yucat. Si antes hablábamos del tiempo en la liturgia, ahora lo hacemos del espacio. Los espacios litúrgicos de los que nos habla el número 189. ¿Cómo marca la liturgia los espacios en los que vivimos? Con su victoria, Cristo ha penetrado todos los espacios del mundo. Él mismo es el verdadero templo, y la adoración a Dios, en espíritu y verdad, no está sujeta ya a ningún lugar especial. Sin embargo, el mundo cristiano está lleno de iglesias y signos sagrados porque las personas necesitan lugares concretos para encontrarse y signos para recordar la nueva realidad. Cada iglesia es un símbolo de la casa celestial del Padre hacia la cual estamos en camino. Al hablar de espacios litúrgicos, lógicamente partimos, como ha hecho el Yucat, de la referencia a ese pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 4, que es el encuentro de Jesús con la samaritana. Hay un momento en el que ésta pregunta al Señor sobre el lugar donde se debe dar culto a Dios, puesto que la tradición de los samaritanos era hacerlo en el monte, mientras que los judíos establecían el templo de Jerusalén como el lugar propicio para encontrar la presencia de Dios. La respuesta de Jesús es clara y supone un punto fundamental en la revelación cristiana. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad,
porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. O sea que lo que Jesús dice es que el encuentro del hombre con Dios no se vincula necesariamente a un lugar, no se reduce a un espacio. Hay muchas religiones que sí que lo hacen. Si no es en un lugar determinado o mirando hacia un lugar determinado, Dios no te escucha. En el cristianismo vemos que no es así. Jesús nos lo ha dejado muy claro. La adoración a Dios, es decir, el encuentro con Él, depende de la disposición del corazón. Si lo adoramos en espíritu y verdad, puedes dirigirte a Él estando en una catedral, en una pequeña iglesia, en una plaza, en tu casa, en el hospital, en el coche, etc. La presencia de Dios llena toda la tierra y por tanto nos hace muy libres y siempre capaces de dirigirnos a Él allí donde nos encontremos. La resurrección de Cristo refuerza aún más este culto a Dios en espíritu y verdad, ya que estando resucitado lo vemos dueño y señor de todo lugar. Para Él no hay barreras de puertas o ventanas cerradas o de lugares lejanos a donde no pueda llegar. Es Jesús mismo el verdadero templo. Quien se pone en su presencia ya está pisando tierra sagrada. No obstante, la Iglesia vive en el mundo. La realidad material, espacio-temporal, forma parte de nuestra existencia terrena. E igual que hemos hablado de tiempos litúrgicos, año litúrgico, domingo, liturgia de las horas, etc., también hablamos de espacios litúrgicos, es decir, los dedicados y consagrados únicamente al culto divino, como son las iglesias, catedrales, capillas, etc. Necesitamos estos lugares, aunque sabemos bien que a Dios nos podemos dirigir allá donde estemos, en todo lugar. Necesitamos, no obstante, estos lugares sagrados por muchas razones. La primera y principal ya nos la ha dicho este punto del Yucat, porque necesitamos ver y habitar lugares concretos para encontrarse y signos para recordar la nueva realidad, de modo que cada iglesia es un símbolo de la casa celestial del Padre hacia la cual estamos en camino. Así nos ha dicho el Yucat. Pero además es que también tenemos la necesidad de celebrar juntos como pueblo santo de Dios, de congregarnos en una misma fe, como comunidad de creyentes. Y de ahí que la Iglesia edifique lugares de culto, cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, claro. Desde las catedrales, como principal templo de cada diócesis y vínculo de unidad con el obispo, hasta las parroquias, como lugar vinculado a la cercanía con nuestros propios hogares, para experimentar la presencia cercana de la Iglesia viva, del lugar donde alimento mi fe, recibo los sacramentos y me dispongo también para ejercer la caridad. Lo mismo las iglesias de conventos, monasterios y otras comunidades de vida consagrada. Son lugares sagrados para rezar juntos, santificarse juntos. La misma Iglesia es la que establece las normas que debe cumplir un recinto para que sea digno y adecuado al culto divino que ahí se realice. Y además procederá a su consagración, la consagración de este lugar, para que sea destinado al culto divino. Esto lo hace con la preparación de un altar para el sacrificio eucarístico, un lugar para la reserva del Santísimo, el ambón para proclamar la palabra de Dios, el baptisterio para el primero de los sacramentos, la zona destinada al sacramento de la confesión, etc. Todos estos lugares exigen que sean sacralizados en el momento en que se destinan al culto de Dios y a los sacramentos. E igualmente, en caso de que una iglesia o capilla deje de serlo, habrá que desacralizar el lugar mediante otra serie de ritos litúrgicos y de desinstalación de los elementos litúrgicos sacramentales. Es muy importante subrayar esa última frase del punto que estamos comentando y que decía: cada iglesia es un símbolo de la casa celestial del Padre hacia la cual estamos en camino. De ahí la importancia de que sean lugares dignos, bellos, que inviten a elevar el corazón, bien definidos los elementos litúrgicos, con arte, antiguo o moderno, pero con arte, que no suceda eso de que uno a veces no sabe muy bien si está ante una iglesia y no en un centro comercial o en un almacén o en una sala de baile.
Las imágenes sagradas, la luz, la disposición armoniosa, todo ha de llevarnos al misterio de Dios, a vivir las verdades de la fe. Si hemos dicho que cada iglesia ha de ser un símbolo de la casa celestial del Padre, pues que a nadie se le quiten las ganas de ir al cielo, porque el templo que en teoría lo representa es un horror. No obstante, una cosa es esto y otra la de no aceptar distintos gustos o estilos arquitectónicos o decorativos. A ver, puede ser que yo tenga mis gustos, tendré mis gustos, pero tampoco puedo pretender que la Iglesia siempre se adapte a ellos. El templo tiene, pues, que ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria eucarística. Estoy leyendo ahora literalmente del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1185, que sigue diciendo en el número siguiente: el templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios ordinariamente se franquea un umbral, símbolo del paso desde este mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva, al que todos los hombres son llamados. Por eso también la Iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Bien, pues vamos ya con la pausa destinada a escuchar una canción que vaya un poco con lo que estamos diciendo. No ha de ser una música litúrgica, que esto es un programa de radio para comentar el catecismo y por tanto podemos recurrir a otro tipo de canciones, como de hecho hacemos, ¿no? Es más, sabéis que solemos recurrir a canciones profanas que conecten, aunque sea desde una perspectiva distinta, con algunas de las cosas que hemos comentado. Así, esta que escuchamos a continuación y que pertenece a la banda sonora de la película del Rey León, nos habla de encontrarse en el corazón, en el interior, con la persona que uno ama. La cantan Geraldine La Rosa y Ferran González y se titula Triunfará el amor. Si pudieran ver lo que es sentir felicidad, sabrían que al fin triunfará el amor y estará mi hogar allá en donde estemos juntos y así triunfará el amor.
el amor. Hoy no va a poder haber preguntas en directo para responder, puesto que un servidor se tiene que ausentar en unos momentos, pero voy a dejar paso dentro de unos momentos también a Paloma Méndez, que será la encargada hoy de leernos las respuestas que han llegado a la pregunta que hemos hecho y que yo ahora voy a responder. Recordemos que la pregunta era: ¿cuál es el breve cántico que se reza en las completas, igual que en laudes es el Benedictus y en vísperas el Magnificat? Pues la respuesta es que se trata del cántico de Simeón, el llamado Nunc Dimittis, que corresponde con las primeras palabras que este anciano pronunció cuando vio a Jesús y lo reconoció como Mesías en su presentación en el templo. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Estas son las palabras que la Iglesia pone en nuestros labios antes del descanso nocturno, para que nosotros recemos también diciéndole a Dios: ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Adelante pues, Paloma, con las respuestas de nuestros oyentes. Buenos días, Padre, y buenos días a todos los oyentes. Pues efectivamente tenemos unos oyentes muy activos que han estado escribiendo a nuestro teléfono de WhatsApp del directo 668-594-383 para responder a esta pregunta que ha hecho el Padre Mario Ortega. Algunos decían que era el responsorio breve, otros decían: Padre Mario, esta vez no tengo ni idea, si le digo la verdad. Pero muchos de ellos han respondido correctamente. Han dicho que es el cántico de Simeón, también conocido como Nunc Dimittis. Otros oyentes ya dan más detalles. Algunos expresan que fue un cántico que recitó Simeón con el niño Jesús en brazos cuando fue presentado en el templo. Y vamos a dejar un mensaje de un oyente que ha hecho una explicación también muy completa y como representación a todos esos mensajes que nos han mandado los oyentes y por los que estamos pues muy agradecidos. El cántico de Simeón es el que se reza en completas por la promesa que hizo el Señor a Simeón y porque ya podía dormir en paz y proteger su descanso hacia la vida eterna. Saludos, buen día. Y agradecemos a todos los oyentes su participación en este programa del Yucat y recordamos que cualquier intervención que no quepa en este espacio o para hacer cualquier pregunta al Padre Mario Ortega pueden escribir al email del programa yucat@radiomaria.es, yucat@radiomaria.es. Buenos días. El cántico de completa creo que se llama el cántico de Simeón. Y bueno, y decir con respecto a la liturgia de las horas, que yo la rezo por teléfono mediante una aplicación de la Conferencia Episcopal Española. No uso el breviario. Sería útil pues comentar esto también. Pues muchas gracias, Paloma. Ya nos despedimos por hoy, recordando que este programa lo podéis encontrar y compartir en el podcast de Radio María y que disponéis del correo electrónico youcat@radiomaria.es para enviarnos vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, etc.
Deseándoos que paséis todos una feliz semana, me despido con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, amigos. Así finaliza en Radio María Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega.